¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si veis este vídeo os voy a contar novedades importantes de algunos de los principales chorizos de España y que además coinciden curiosamente con la Navidad. Salen estas noticias porque la gente está a otra cosa. Novedades importantes sobre Rodrigo Rato Pujol, el rey emérito, por ejemplo, de Rato. Y va como avance, que luego habrá más. A Rato la Fiscalía le pedía 63 años de cárcel. Resulta que se alegan, entre otras cosas, dilaciones indebidas, que se ha alargado el proceso judicial y le meten 4 años y 9 meses, de 63 a 4 años y 9 meses. Hay gente que se movilizó por lo que sufrió con la banca, con las preferentes, que dicen esto es un escándalo, incluso le dedican una coplilla. Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo. Don Rodrigo Rato, un banquero mentecato y ladrón empedernido. Ese es Rodrigo Rato, que bien que nos ha jodido. Esto es una desvergüenza de justicia. Lo barato que sale a robar, porque luego si robas una cantidad grande, resulta que solamente tienes que devolver una cantidad pequeña. Eso sí es un efecto llamada, no lo que dicen algunos. Rodrigo Rato, uno de esos que entró en política y además en puestos como el Fondo Monetario Internacional o Bankia para el robo, y que ahora mismo hace recordar que era de los que predicaba y decía que había que cumplir con el fisco, que había que combatir el fraude, y resulta que era él el que estaba robando. Lo que tenemos que hacer en España es empezar a luchar contra el fraude. Bueno, pues cosas que no os van a contar y que estamos contando en este vídeo, por ejemplo, el escándalo de que se pidan 63 años, que al final se queden 4 años y 9 meses de cárcel, veremos si entra, pero además dicen por dilaciones indebidas, por el retraso en la instrucción de la causa. Qué casualidad que los poderosos gozan a veces de estos retrasillos, ¿verdad? Pues es una de las razones que se explican a la hora de decir, no, la condena es menor. Hay más y os vamos a contar, porque curiosamente, mirad esta imagen, la imagen de Aldama, otro de los chorizos que es noticia estos días, en una cacería en Madrid. Él goza de una libertad también, porque dicen que iba a aportar grandes pruebas, pues veremos. De momento me ha hecho recordar a Blesa. Blesa es otro que estuvo como Rodrigo Rato al frente de la caja madrileña, y resulta que tuvimos la noticia de que se había quitado la vida. Es otro de esos muertos, caso aislado. También había cacerías, por como esta de Aldama en Madrid, con ciervos y muflones, nos dicen, y goza de la libertad en estas cacerías. Es curioso, ¿verdad? Por cierto, novedades importantes que también os voy a contar en este vídeo y como avance. El rey emérito, un testaferro mexicano, un empresario, y a través de una clínica anti-envejecimiento donde dicen que se hizo tratamientos, la forma de pagar que puede encubrir un fraude fiscal también de los cientos de miles de euros, incluso de millones que oculta el rey emérito. Esta historia, que tampoco nos están contando en muchos medios, os la voy a contar, porque ingeniería fiscal también, como el caso de Rodrigo Rato, a través de los tratamientos anti-envejecimiento con un testaferro mexicano, hay que contarlo y lo voy a contar. Heredo pues los valores que me ha dado mi familia, mis abuelos, mis padres, de toda mi familia. Aprendo algo bueno. Y también coincide, lo conocemos también en estas fechas navideñas, quizás porque la gente está mirando otras cosas, lo de Jordi Pujol, otro que sigue en la impunidad. Bueno, pues ahora tenemos la noticia de que es el heredero universal de lo que deja la esposa, que todo quedaba en casa. Al final, millones de euros en viviendas, en cuentas bancarias. Estamos hablando también de ingeniería fiscal. Y por cierto, también novedades importantes, porque en torno al novio de Ayuso también estamos hablando de no pagar Hacienda lo debido. Bueno, pues curiosamente ella ha salido incluso a explicarlo, diciendo que hay una operación contra ella, pero esta vez añadiendo incluso de repente tiene ahí un brote en inglés. La corrupción también. Yes. ¿Cómo? Sí, sí. Todos aquellos que forman parte de una operación de Estado contra un rival político utilizando ilegalmente de manera fraudulenta sus datos. Yes. Y en este vídeo os vamos a contar incluso también cómo en la radio de Los Santos, la radio de extrema derecha, llegan a mezclar a Broncano con lo que le ha ocurrido a Rafael, hablando de que es que Broncano mete presión y demás. O sea, ya, a ver si la culpa la va a tener ya Broncano. Os lo vamos a contar, pero vamos a los detalles. Que te van a hacer preguntas que no son las habituales. Bueno, es Broncano, ¿no? que no es Entonces, Pablo Motos. Rodrigo Rato, uno de esos chorizos de España, que además se beneficia de estar muchos años en libertad, habiendo robado tanto, que estuvo en puestos importantísimos, es uno de esos hombres de Aznar. Aznar que incluso presume de haber formado equipos de gente que ha estado en la cárcel ya, otros que tienen que ir. Entre algún reconocimiento que he tenido, algún reconocimiento era mi capacidad para formar equipos. Bueno, pues a Rodrigo Rato le llega ahora esta condena por el fraude a Hacienda, por la corrupción, por el blanqueo, 4 años y 9 meses. La Fiscalía pedía 63, pero es que además llega, ojo, estamos en el año 2024, ya al final, de alguien que entró en política en el gobierno en el año 96. Ha pasado mucho tiempo. Dilaciones, bueno, él incluso era una de esas personas que negaba que estuviera defraudando, incluso que negaba que tuviera el dinero en paraísos fiscales, que sí, que ahora se dice que sí. Es fácil de entender. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. Bueno, pues al final que queden 4 años y 9 meses nos lleva a recordar que estamos hablando de alguien que estuvo al frente de una entidad financiera que hubo que rescatar. Se inyectaron 22.000 millones de euros
además en una entidad donde hubo un mamoneo político ahí porque había una pugna entre Gallardón y Esperanza Aguirre. Al final me dio Rajoy, puso a Rodrigo Rato, un Rodrigo Rato siempre excesivamente prepotente. ¿Sabe lo que son las leyes? Sí, ¿no? Vamos, mientras que yo estuve no tuvimos ningún problema de liquidez, ninguno. Señor mío, esto es una comisión a la que me hacen ustedes venir. Si me hacen ustedes venir... Rodrigo Rato, que deja tras de sí además a muchos afectados que eran clientes que fueron engañados con las preferentes. También fue condenado por las tarjetas Black, pero bueno, está en la calle. Afectados como gente que se ha movilizado, como este hombre, Antonio, de Coslada. Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo. Don Rodrigo Rato, un banquero mentecato y ladrón empedernido. Ese es Rodrigo Rato, que bien que nos ha jodido. Esto es una desvergüenza de justicia. Lo barato que sale robar, porque luego si robas una cantidad grande, resulta que solamente tienes que devolver una cantidad pequeña. Eso sí es un efecto llamada, no lo que dicen algunos. Es curioso porque cuando deja el gobierno consigue un buen puesto, este Rodrigo Rato, en Telefónica. Bueno, pues incluso estando ahí, él aprovecha y trata de cobrar como una sociedad. Sí, cobra como una sociedad. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos. Hasta en eso se aprovechan. O sea, ha colocado en Telefónica, una de las principales empresas, una de esas que privatizó también José María Aznar, donde colocó a su amigo Villalonga y demás. Bueno, pues él también en esto, un chorizo, aunque no le digas eso porque se siente mal. ¿Sabe lo que son las leyes? Y es curioso también sobre estos ladrones que roban tanto que después les caen penas mínimas y que pasa el tiempo, que entran en la cárcel. Estuvo un par de años por lo de las tarjetas Black, pero con todo el saqueo que ha supuesto, imaginaros, les sale a cuenta. Pero es que estamos hablando también de gente que curiosamente se mueve en un entorno de favoritismos con gente tan poderosa como José María Aznar. Para ser un gran líder y un gran presidente es porque eres capaz de reunirte de los mejores. Y hay que llamar siempre a los mejores, sin ninguna reserva, estar con ellos, tenerlos al lado. Y sabiendo en estas fechas lo que robaron, cómo entraron y se aprovecharon de lo público, por mucho que digan que son de lo privado y que son liberales, todavía cuando les cantas las 40, cuando les pillas con el carrito del helado, te dicen que esto es el mercado. O sea, el mercado para forrarse ellos, pero cuando hay que rescatarlo, hacerlo con el dinero de todos. Pero es el mercado y si no, no lo entendemos, según estos caraduras. Es fácil de entender. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. Estamos hablando de gente que decía ser muy patriota, pero luego con paraísos fiscales con el dinero, ¿no? Suiza, Panamá, distintos paraísos, además, figuras que siguen existiendo en el mundo. ¿Para qué precisamente? Para que se lucren aquellos que ganan más y que precisamente luego pasan menos por el fisco. Gente como este Rodrigo Rato, que llega además esta noticia justo en un momento en el que el Partido Popular, especialmente el de Madrid, con Almeida, con Ayuso, estaban diciendo que los demás son muy corruptos. Pero curiosamente, gente como Rato, que gozaron del poder de Madrid, financiero, en este caso también político, de gente como José María Aznar o Esperanza Aguirre, pues ahí están ahora retratados y condenados por corruptos y a la cárcel, aunque sea un poco. Pero curiosamente, y a pesar de que vemos que esta gente robó, estos que decían ser tan liberales, que se pedían hasta 63 años, que les caen 4 años y 9 meses, según Ayuso lo que tenemos es un país que ya es una dictadura, que nos han metido una dictadura como Venezuela y todo esto, curiosamente porque se investiga el fraude fiscal de su compañero sentimental, que estamos esperando una condena, pero nada, dictadura. Se ha introducido en nuestro sistema, se ha colado un poder dictatorial que desde dentro, como la carcoma, va a acabar con todo lo que nos hemos dado en estos 45 años, 46 años de democracia para que esto sea invivible. Algo propio de un régimen bolivariano. Vais a ver, y es muy curioso, y enseguida contamos las novedades sobre el rey emérito y sobre Pujol, pero muy llamativo cómo Ayuso sale en defensa de La Sexta de Ferreras, además en el programa en directo. Curiosamente, para Ayuso, el hecho de que la televisión pública, la televisión española, haga otros programas y compita con empresas privadas, con televisiones privadas, según ella, le llega a decir al periodista de La Sexta que eso es una forma que está utilizando el gobierno para ir contra las empresas y demás. Mirad, o sea, ahora competir, que para eso ponemos un dinero público en las empresas como Televisión Española, será para que compitan, no para que pongan lo que Ayuso quiera. Según Ayuso, eso es malo, malísimo. Eso es que el gobierno va contra las empresas. Tócate las narices. Pero oye, lo de Ayuso defendiendo La Sexta es muy llamativo, ¿verdad? Es la empresa del príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals. Son amiguitos, sí, estos que se entregan entre ellos los premios con Maruenda y tal. Ayuso defendiendo La Sexta. Atad cabos. Buenos días, presidenta. Estamos en directo en Arrojo Vivo por La Sexta. Desde luego, las prácticas que se están utilizando en este país son nunca vistas en democracia. No puede ser que se utilicen todos los medios públicos, ni contra ciudadanos, ni contra administraciones inferiores, contra adversarios políticos, e intentando asfixiar a todos aquellos que discrepan, empezando por su propia cadena, a la que se le hace una competencia desleal con medios públicos
desde Radio y Televisión Española, como se le hacen al resto de las privadas, para asfixiarlas en las audiencias e intentar de esa manera que haya una prensa de régimen que actúa al dictado del gobierno. Y todo porque Ayuso está muy nerviosa por que están investigando a su compañero sentimental, que a través de su abogado ya reconoció que no pagaba Hacienda lo que era debido. Pero según ella, y vamos a verlo después, vamos a guardarnos algo porque según ella los demás han enloquecido, no es ella. Es curioso esto. Pero no me quiero olvidar de que precisamente en Madrid esta imagen, la imagen de Aldama, el empresario de la corrupción relacionada con gente como Ábalos, como Koldo, vamos a ver en qué queda, por ahora es un presunto caso, pero lo cierto es que lo ponen en libertad porque dice, va a poner muchas pruebas encima de la mesa, por ahora ha puesto ese papeluco y vamos a ver en qué queda la cosa, pero cacería de ciervos, de muflones, esta forma ostentosa de este tipo de gente. Hay quien diría, estos nuevos ricos, estos gañanes, estos catetos que intentan presumir de determinado nivel económico, patético, además conseguido, fraude de los hidrocarburos, comisionistas que se meten, y además esto se mete con el dinero público, pero es curioso porque refleja una España que ya mostró Berlanga, la España de la escopeta nacional, cómo se relacionaban entre todos ellos para sacar jugosas comisiones de dinero público, ¿verdad? El dinero de todos mezclándose con este tipo de ganado. ¿Es lo que hay? Pues este es el tipo de actitud. Por cierto, muy curioso y no debéis pasarlo por alto. Otro de la escopeta nacional, digamos que la reina madre, el rey Juan Carlos I de Borbón. Esta historia, cómo se investiga, que veremos a dónde llega, yo estoy convencido de que no llegará hasta el fondo, de nuevo al testaferro mexicano que ha utilizado para otros pagos. Bueno, pues ahora, curiosamente, el foco está en una clínica anti-envejecimiento. ¿Por qué? Yo lo digo con información que tengo de gente de la agencia tributaria, con gente de la justicia. El rey emérito tiene un montón de dinero oculto fuera de España, una de las formas que tiene para intentar traerlo aquí, una parte al menos, es pues, con determinados gastos, determinados repartos, luego tienen que surtir a la prole. Pero bueno, ha habido gastos que obviamente se intentan encubrir con testaferros. Es curioso cómo se hacen unos tratamientos anti-envejecimiento, nos dicen, y aparece esta clínica, y la figura que ahora se está investigando es una ampliación de capital. Ampliación de capital con cientos de miles de euros, es una forma de encubrir también pagos, de encubrir cosas turbias, es lo que se está investigando. Pero de nuevo el rey emérito, mucho dinero, testaferros y asuntos tan peculiares como una clínica anti-envejecimiento. Y dicen, esto se investiga, vamos a ver a dónde llegan, porque por ahora a donde hemos llegado es al Golfo. Y ahí está el rey del Golfo, valga la redundancia. Hasta ahí hemos llegado, ahí está, con Froilán, fuga de talentos, i no sabemos mucho más. Que si va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els nius que hi ha. No, és que només caurà aquell de ra, no, cauran tots. Otra novedad importante que hay que contar, lo relacionado con Pujol, la herencia, Pujol heredero. Pujol, pues será como Franco, morirá en la cama, en la impunidad, tiene toda la pinta, ¿no? Pero lo cierto es que murió ya su mujer, era la madre superiora en aquellas escuchas, decía, no, la madre superiora manda unos misales, que era mandar dinero en clave, ¿no? Hemos sabido mucho, pero siguen en la impunidad, siguen en libertad, y ahora figura también de ingeniería fiscal, de intentar ocultar los dineros a la Hacienda, porque ya sabéis que reconoció que tenía una pasta en Andorra, ¿no? Este patriota catalán, curiosamente. Bueno, pues ahora mismo esta herencia que supone cientos de miles de euros, millones en viviendas, en cuentas bancarias, y Pujol el heredero dice, los hijos han renunciado, hay renuncias por parte de los hijos. Es curioso esto que cuenta La Vanguardia, sigamos el rastro del dinero y de gente poderosa, de los clásicos, de los de hace muchos años, de estos que decían que habían traído la democracia o cosas parecidas. El emérito, Pujol, la España de José María Aznar y el poder que siguen teniendo, es muy curioso. Y por cierto, siguiendo el rastro también del dinero y de lo que está ocurriendo. Antes veíamos lo que estaba contando Isabel Díaz Ayuso sobre los demás, que hay una operación de Estado contra ella porque se investiga tributariamente las comisiones que se llevó su compañero sentimental y si no pasó por el fisco. Bueno, pues según ella ha envejecido el presidente del gobierno porque le están investigando, ha enloquecido y se tiene que ir. Este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está, además, acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza para España. Hablando de los dineros, por cierto, están también las televisiones y lo que ocurre alrededor hoy. Es muy curioso porque a Broncano ya las televisiones cercanas a Ayuso, las radios cercanas a Ayuso, están culpando a Broncano. Por ejemplo, ahora en esto de Los Santos, han llegado a mezclar lo que le ocurre a Rafael, que es ingresado, se hizo un accidente cardiovascular, se está mejorando, desde aquí todo el apoyo, pero lo mezclan con Broncano. Es que Broncano, por ir a ver a Broncano, que Broncano hace unas entrevistas, tal, Broncano, a ver si ahora la culpa la tele, Broncano.
los santos. Ese día le pasa en directo en La Revuelta. También es verdad que hay programas donde uno se puede sentir más cómodo y más tenso. En un programa donde sabes, porque Rafael las entrevistas las cuida mucho, pues le gusta cuidar mucho sus entrevistas. Y sentirse bien. Y sentirse cómodo. Entonces es verdad que a lo mejor se junta el estrés, el cansancio, los nervios, la tensión, que te van a hacer preguntas que no son las habituales. Bueno, es Cano, que no es entonces, Pablo Motos. Es que también por eso, los cinco sentidos. Te va a meter una puñalada. Pues, no, hombre, y puñalada. No, pero las gracietas. ¿Y cuántas veces lo haces al día? Entonces ese tipo de cosas. Que es la única gracia que hay se un me ha actriz ocurrido. joven que le puede divertir, pero a lo mejor hay personas que están venga a pensar desde el día anterior, porque yo lo he visto en entrevistados que dicen, y es que llevo 2 días pensando en esta pregunta y no sé cómo te voy a responder. Bueno, se juntan muchos elementos y en un primer momento hablaban de eso, de una excesiva carga de estrés laboral, de todo, de una agenda imparable en una persona de 81 años y con un trasplante. Vamos, que ahora Broncano va a ser la satanasa y Los Santos va a ser un angelito celestial. Las entrevistas de Los Santos y cómo se comporta con todos sus insultos y sus amenazas. A ver, la culpa va a tener Broncano de matar a Rafael, de la marinera. Por cierto, no me olvido de lo que está ocurriendo también con los dineros y con los tributos. Ya sabéis, impuesto a las energéticas. Los nacionalistas vascos del PNV contrarios, en Podemos dicen es una vergüenza, tiene que estar ese impuesto porque han ganado mucho dinero. Atención al rifirrafe que está habiendo entre dos apoyos que son también para el gobierno, PNV y Podemos, a cuenta del impuesto a las energéticas. Aitor Esteban, Jone Berarra, esto hay que verlo también. Yo quería sugerirle hoy al señor Aitor Esteban que la próxima vez en campaña electoral directamente le digan a la gente que los votos no son para el Partido Nacionalista Vasco, que son para Repsol. Es absolutamente imprudente lo que está haciendo, a no ser que lo que quiera es que se convoquen elecciones, ¿no? Y que su asunto no sea mejorar la vida de la ciudadanía y que haya un gobierno de izquierda, sino más bien que se convoquen elecciones y ellos intentar vencer en su duelo particular con Sumar, ¿no? Y se trata de decidir, señorías, si en esta Cámara mandan los intereses de Repsol o mandan los intereses de la gente. No se entiende que se esté amenazando continuamente al gobierno una y otra vez, ¿no? Con el todo y el nada, sabiendo que para algunas cosas no hay mayoría. Y por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, un día sí y otro también, desde la tribuna y desde fuera de la tribuna, las cosas no van a cambiar. Y aquí los que estamos siendo responsables y dando un cierto equilibrio a este gobierno somos precisamente nosotros. Creo que en primer lugar el PNV. Por tanto, creo que es absolutamente injusto, y desde luego Podemos no va a pasar por ahí, que se vaya a pedir a la clase trabajadora que pague más por el diésel cuando no se le está exigiendo la misma corresponsabilidad a las grandes empresas energéticas. Si el PSOE quiere negociar con Podemos los presupuestos generales del Estado, que no sé si finalmente van a abrir o no esa negociación, tienen que saber que todos los acuerdos previos que se hayan alcanzado tienen que estar cumplidos. Poder desequilibrar al gobierno, ponerle en peligro y ponerle votaciones difíciles que perdieron una y otra vez, eso lo podemos hacer nosotros, porque podemos buscar mayores alternativas. Ella no, ella está en una esquina del hemiciclo y a ver si se empieza a dar cuenta que para algunas cosas no tiene mayoría. Bueno, pues como veis estamos hablando de dineros y de gente que coincide en estas fechas navideñas. Lo que sale ahora de Rato, esa mínima condena con todo lo que le pedían, curiosamente nos lo cuentan ahora, en fechas navideñas, lo que va sabiéndose relacionado con la herencia de los Puyol, lo del rey emérito, Aldama de cacería, con esa ostentación, es muy llamativo, ¿verdad? Y esta España traga, comiendo turrones y polvorones. Bueno, pues entre polvorón y polvorón, al menos el que quiera que tenga conocimiento de estas cosas, porque quieren que aparezcan precisamente en fechas en las que la gente está a los villancicos. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios. Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo. Usted me está insultando y no se lo puedo consentir. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. Si me hacen ustedes venir,